Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile y que comienza con cifras del mercado laboral donde expertos en su mayoría advierten un deterioro. Por más que se crearon más de 82.000 puestos de trabajo en el último trimestre de 2022 respecto a un mes atrás al último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, de todas formas se sigue en un nivel de ocupación laboral menor al que había hace 3 años. Algunos dicen incluso que Chile no ha avanzado nada en materia laboral, usando obviamente este parámetro. El gobierno intenta darle paños fríos a estos números y todo lo cuenta Matías Campos. El desempleo en Chile siguió en 7,9% al finalizar el año pasado. La cifra entre octubre y diciembre, si bien es la misma que el informe previo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, significa un alza de 7 décimas en un año. ¿A qué se debe esto? Esto está principalmente explicado, ¿cierto?, por el aumento de las personas en la fuerza de trabajo, ¿cierto? Tenemos un aumento de las personas ocupadas en 12 meses que corresponde a un 3,3%, pero también tenemos un aumento sustantivo de las personas desocupadas con un 13,8% en términos anuales, que corresponde a 92.772 personas incididas principalmente por las personas cesantes. Una cifra relevante fue la creación de más de 82.000 puestos de trabajo respecto al reporte de un mes atrás. En cuanto a otros números, si bien muestra cierta estabilidad según los meses previos, se presenta un deterioro al momento de compararlas al mismo periodo de años previos. Pese a eso, el ministro de Hacienda puso paños fríos a la situación. Así que yo creo que si bien es razonable esperar que con la caída de la demanda interna y la actividad haya algún efecto mayor sobre el mercado del trabajo, eso todavía se va a demorar y probablemente sea un efecto más moderado de lo que se ha estado anticipando hasta ahora. Por otro lado, los economistas prevén algo totalmente distinto. Los expertos señalan que la situación representa un deterioro en esta materia y proyectan que el desempleo en los últimos meses seguirá subiendo. Dicho, si uno toma la cantidad total de ocupados en la última parte del año pasado, eran 9 millones de personas, que es prácticamente lo mismo que teníamos a fines del año 2019. Han pasado 3 años y no hemos creado nuevos empleos. Han sido 3 años perdidos. Aquí hay un claro deterioro en materia de desempleo en comparación al año anterior. Aquí es bien importante considerar que aún no estamos todavía en el peor momento de la recesión. De hecho, la recesión está recién empezando. Ese momento debería darse entre fines del primer trimestre de 2023 y durante el segundo trimestre de 2023. Proyecciones poco favorables a comienzo de año en medio de negociaciones y proyectos por parte del gobierno para revertir la difícil situación que vive el país. Vamos a analizar aún más en detalle lo que opinó el mercado laboral precisamente sobre los datos del INE. Partimos con la gráfica de Banchile, la vamos a ver a continuación. Gran parte del aumento de los ocupados corresponde a empleo formal. Eso es una buena noticia, más de 51.000. Y en particular de los asalariados formales. Ese es el mix más idóneo para crear trabajo, que sea asalariado formal. Por rama de la actividad destacaron agricultura, lógico por la temporada, servicios administrativos y también la industria. Se sigue de todas maneras observando un mercado laboral frágil. En ese sentido, la creación de empleo con ajustes estacional se observa muy por debajo de los registros de la primera mitad de 2022. Vamos a ver ahora lo que opinaron en Security. También, como siempre, analizan los distintos datos. En términos desestacionalizados, la ocupación está al mismo nivel desde mayo, evidenciando el estancamiento en la creación de empleos. Las cifras siguen ratificando el panorama más desfavorable, el cual se prolongaría en los próximos meses con una prolongación del estancamiento, incluso caída del empleo. La creación de empleo con reporte respecto al reporte anterior. A eso se refiere Security. Finalmente terminamos analizando lo que enviaron como reporte en Scotia. Aquí está. No descartan que la recuperación en la creación del empleo formal en diciembre podría estar explicada en parte por una mayor ejecución de la inversión pública en el último mes del año. Gasto fiscal empujando la creación de empleo
una fórmula que ocupan todos los gobiernos independientes del color político. De hecho, más adelante en la agenda económica estaremos revisando cómo terminó la ejecución presupuestaria del año 2022. Pero vamos a seguir analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ya está el contacto de Agenda Económica Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya mostramos lo que opinó el gobierno, lo que opinó el mercado, incluso tú también aparecías en la nota de Matías Campos. En general, ¿cómo ves el momento del mercado laboral? Sí, yo creo que el primer elemento tiene que ver con un estancamiento en el empleo. Ahí lo señalaban algunos analistas en la nota, ¿cierto?, que ustedes presentaron. Tenemos niveles de empleo, cuando miramos las cifras desestacionalizadas, que son muy similares a los de un semestre atrás. Entonces, en los últimos datos lo que hemos tenido han sido varias caídas. De vez en cuando hemos tenido alguna alza, ¿cierto? Pero básicamente estamos en un proceso de estancamiento del mercado laboral en materia de empleo. Sin embargo, lo que sí se ha deteriorado es el desempleo. Cuando ya nos comparamos respecto al mismo periodo del año pasado, tenemos un alza en la tasa de desempleo de 7 décimas, pasa la tasa de desempleo de 7,2% a 7,9% en el último año. Por lo tanto, ya se empieza a notar claramente este deterioro en materia de desempleo. Esta alza en la tasa de desempleo significa que en el último año el número de desempleados ha aumentado en 93.000 personas. Y si vemos de dónde viene esta alza en la tasa de desempleo, lo que observamos es que se explica fundamentalmente por el aumento de la tasa de desempleo de mujeres. La tasa de desempleo femenina en el último año sube desde 7,4% a 8,6%. O sea, ahí tenemos un alza de 1,2 puntos porcentuales. Durante toda la pandemia, ustedes, no recuerdo si tú en particular, pero muchos de los analistas del mercado laboral nos decían: no miren la tasa de desocupación en general, porque tiene muchas distorsiones. Ahora que la pandemia prácticamente ya no hay ninguna restricción para la actividad económica y hay mucha más gente buscando trabajo, algo que no estaba en la pandemia, y por eso se señalaba que la cifra de desocupación general está un poco lejos de la realidad. Ahora sí, ya hay que preocuparse de la tasa de desocupación 7,9%, porque uno puede decir, era la misma que había en el informe previo. Entonces, ¿ya sí hay que ponerle más atención a ese dato? Sí, lo que ocurre es que durante la pandemia, efectivamente, la tasa de desempleo estaba muy distorsionada porque la mayoría de las personas que perdió su empleo no pasó al desempleo, pasó a la inactividad laboral justamente por las restricciones, porque las personas no podían buscar empleo, ¿cierto? Entonces, las personas pasaban a la inactividad laboral y por eso lo que ocurrió en la pandemia es que si bien subió la tasa de desempleo, ese número de aumento de desempleados era mucho menor a lo que uno veía en la destrucción de empleo. Se destruyeron cerca de 2 millones de empleos, ¿cierto?, en la pandemia, pero el aumento del desempleo fue muchísimo menor y era por esta razón. Ahora que ya no hay restricciones a la movilidad, efectivamente la tasa de desempleo es un indicador que deja de tener ese problema. De todas maneras, eso no significa que hay que analizarlo aisladamente. Siempre debemos complementarlo con las cifras de creación de empleo y su composición. Entonces, por eso es importante seguir monitoreando qué pasa con la creación de empleo. Como señalábamos, el empleo lleva un semestre totalmente estancado, no hay avance. Y hay que ver, por supuesto, lo que ocurre con la composición, si ese empleo es formal o informal. Es cierto que los últimos 2 datos nos muestran un aumento del empleo formal, pero lo que nosotros estamos esperando es que en los próximos meses, a medida que se profundice la recesión,
se destruya empleo formal y a la vez muchas personas, al no tener oportunidades de empleo formal, recurran al empleo informal justamente para evitar el desempleo, y con eso esperaríamos que en los próximos meses suba la tasa de ocupación informal. Sí, yo creo que en el último año hemos analizado en detalle el informe del INE, precisamente de eso, cuando se compara un informe trimestral con el informe inmediatamente previo. Y hemos visto que a veces se destruye empleo. Eso pasó hace 4 informes del INE, hace 5 informes del INE, hace 3 informes del INE, pero en los últimos 2 ha habido creación neta de empleo. El anterior fue cerca de 13.000 puestos nuevos, si no me equivoco, y el de hoy fueron 82.000 puestos más. Si uno lo mira a primera vista, valga la redundancia, uno dice, está creciendo bastante la creación de empleo respecto al último informe. Entonces, ¿por qué uno tiene que mirar esa cifra con otra lectura y ponerle un poco más de paño frío y no estar tan optimista respecto a que, bueno, si un mes son 13.000 nuevos y ahora son 82.000, son buenas noticias? ¿Por qué? ¿Cuál es el doble clic que hay que hacer ahí? Sí, hoy día estamos en un proceso que tiene la siguiente particularidad, que por un lado tenemos una recesión económica y al mismo tiempo estamos en el periodo de verano. Y cuando estamos en verano existe una estacionalidad positiva. ¿Qué significa eso? Que se crean empleos transitorios en ciertas ramas de actividad asociados a la época de verano, como lo que ocurre en la rama agropecuario-silvícola, en el turismo, en servicios de comida, en el comercio por Navidad. Todo eso, esos efectos que ocurren en la época de verano nos hacen subir el empleo, pero sabemos que esos son efectos transitorios. Y ahí entonces, si uno mira la creación de empleo, pero desestacionalizada, o sea, que elimina estos efectos transitorios positivos, la cifra de hoy nos muestra un aumento de 21.000 empleos solamente, o sea, muchísimo menor que los más de 80.000 que nos muestra la cifra que no corrige por estacionalidad. El mes pasado tuvimos una destrucción de empleo de 17.000 empleos mensuales y anteriormente a eso ya habíamos tenido otras 2 cifras de destrucción de empleo mensual cuando vemos la cifra desestacionalizada. Entonces, aquí es muy importante que durante los meses de verano revisemos las cifras desestacionalizadas porque nos van a mostrar mucho más genuinamente la situación del desempleo y del empleo, pero asociada a los fundamentos económicos, aislando por estos efectos positivos transitorios. De hecho, si miramos la tasa de desempleo desestacionalizada, hoy fue 8,3%, o sea, sube 4 décimas respecto a la tasa sin corregir, y eso lo que nos está revelando entonces es que el efecto estacional positivo de verano sí nos está ayudando a mostrar una situación más benigna. Por lo tanto, ¿cuál es el punto? Que cuando se termine el verano, o sea, cuando ya conozcamos las cifras de marzo, de abril, ahí ya no va a estar este efecto positivo y ahí es donde esperamos entonces que ya se manifiesten por completo las cifras más negativas en el mercado laboral, tanto en tasa de desempleo, en destrucción de empleo y en la tasa de ocupación informal. Entonces, estos 21.000 nuevos puestos de trabajo medidos desestacionalizadamente no debieran repetirse en los próximos meses. Ojalá que sí, ojalá que sean muchos más, pero lo que están indicando los números y las proyecciones es que ese número va a bajar o incluso va a caer, tal como tú bien lo mencionas, como sucedió en el informe de hace un mes. Claro, esto no es algo que lamentablemente que podemos esperar que continúe. A lo largo de 2022 la tendencia ha sido muy clara. A principios del año 2022 los ritmos de creación de empleo eran muy dinámicos. Luego, hacia el segundo trimestre, ya empezaron a menguar esos ritmos de creación de empleo. Luego, ya al tercer trimestre, empezaron las primeras contracciones del empleo. Por lo tanto, si bien podemos tener algún dato positivo, como ocurrió el dato de hoy, lamentablemente estamos en recesión económica y por lo tanto la tendencia es a que se profundice esta destrucción de empleo en los próximos meses. Bueno, ojalá que eso no suceda y tengamos noticias más positivas en el mercado laboral. Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Que estés muy bien. Hacemos la pausa y al regreso les contamos cuánto sobre ejecutó
del presupuesto el gobierno durante 2022. Y además, Codelco sale a endeudarse en el mercado neoyorquino para financiar proyectos estructurales. ¿Cuánto fue la tasa de interés y que se endeudó allá? Lo vemos al regreso. Volvemos a Agenda Económica con números, algo que nos interesa mucho analizar a nosotros acá en el programa, y específicamente de cómo estuvo la ejecución del presupuesto 2022, que ya fue completada y el gobierno entregó un balance este lunes. En total, se sobreejecutó, se gastó más de lo que fue aprobado en el presupuesto, 107,4% de lo aprobado por el Congreso. Ahora, ¿significa esto que se disparó el déficit? No. Como ven, en la tercera línea dice superávit efectivo, es decir, el año 2022 se generó como ingreso 1,1% del PIB más de lo que se gastó. ¿Y esto por qué? Por lo que sale en la primera línea. Fíjense todo lo que disminuyó el gasto, 23,1%. Recordemos que 2021 fue realmente un año de un enorme gasto, recordemos el IFE universal y otros beneficios que dispararon el gasto público. Bueno, había que ajustar la billetera fiscal, se hizo en 23,1%. Y de la misma manera, subieron los ingresos, 6,3%. Ese mix hizo que por primera vez en 10 años, ese superávit efectivo haya sido positivo, 1,1%. Esto no va a continuar siendo así. Este año y más adelante va a haber nuevamente déficit. Pero era muy importante lograr ese resultado del año pasado, precisamente para que el gobierno no tenga que ajustar tanto el gasto como lo hizo el año pasado. ¿Se entiende? Bueno. Deuda pública, un dato que ven las clasificadoras de riesgo, 37,3% del PIB dentro de lo estimado, y este número va a seguir subiendo también en los próximos años. Pero el compromiso del gobierno es que se ajuste más o menos en 40% del producto. El ministro de Hacienda nuevamente analizó estas cifras. Alguna presentación al Congreso tiempo atrás, dimos las cifras de los avances de la ejecución presupuestaria. Los parlamentarios eran muy escépticos de que se pudiera, ¿cierto?, llegar a ejecutar más que el año pasado, y efectivamente los ministerios de Vivienda y Obras Públicas así ocurrió. Y lo otro que hay que recordar es que para este año 2023 tenemos un fondo de recursos adicionales para inversión en los gobiernos regionales que se va a asignar en función de cómo vaya su ejecución en los primeros meses del año. Por lo tanto, eso va a generar un incentivo a ejecutar bien la inversión desde un comienzo, en lugar de estar, ¿cierto?, en los últimos meses del año, como decía la directora, noviembre, diciembre, corriendo para ejecutar la inversión. Les decía antes de hacer la pausa que Codelco salió a endeudarse en el mercado externo para financiar sus proyectos estructurales y también refinanciar pasivos. Estos son los datos de la emisión de deuda que se hizo en Nueva York este lunes. 900 millones de dólares a 10 años plazo. ¿Cómo se mide la tasa de interés? Es la diferencia o spread respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados los activos más seguros del mundo. Todo lo que sea sobre eso es como se mide la tasa de interés. 158 puntos base. Esa es una muy buena tasa. ¿Y por qué se logró? Porque la demanda por estos papeles de Codelco fue 10 veces mayor de la oferta. Es decir, un ejercicio nada más. Si Codelco ofrecía 100 bonos, ¿cuánto fue lo que se demandó? 1000 bonos. Es decir, 10 veces lo que se ofertaba. Y si hay mucho interés, entonces baja el spread o la tasa de interés que se tiene que pagar por esos bonos. Codelco lo hace, como les decía, para financiar sus proyectos, pero también para refinanciar otros bonos, prepagarlos y así seguir en esta rueda del financiamiento de las empresas. Esto fue hoy lunes. Y hoy lunes también se conoció quién va a ser la nueva presidenta de la asociación de AFP. Nuevamente es una mujer. Se trata de Paula Yazigi. ¿Quién es Paula Yazigi? Ella fue la primera mujer en dirigir la división de mercados financieros del Banco Central y también la primera directora de la Bolsa
electrónica. Ella asume desde el 1 de marzo al frente de la asociación de AFP. Reemplaza en este cargo a Alejandra Cox, que de manera, como una evaluación periodística, yo creo que tuvo un muy escueto paso, por decirlo de esa manera, por la asociación de AFP. Y algo que generalmente sucede con los presidentes de la asociación de AFP. Tienden a estar medio escondidos, no salen a hablar públicamente mucho. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el estilo de Paula Yasigi, que como les decía entonces, es la nueva presidenta de la asociación de AFP desde el 1 de marzo. Y terminamos en la agenda económica PM de este lunes con la actividad que tuvo el canciller de Alemania de visita a nuestro país. Recordemos que este domingo estuvo junto al presidente Gabriel Boric. Bueno, esta mañana estuvo en una actividad con la Cámara Chilena Alemana de Comercio, con la SOFOFA y empresarios locales. Hablaron, por supuesto, de hidrógeno verde, que es algo que le interesa mucho a los inversionistas germanos invertir acá en nuestro país. Refuerza los lazos que históricamente han tenido los dos países, como él lo mencionó en su discurso, y hace que trabajemos de forma conjunta en temas tan relevantes como son el desarrollo del litio, el desarrollo de formación dual, el desarrollo de ciencia, de investigación, que son muy relevantes para el futuro de Chile y también para el trabajo conjunto con Europa. Las energías, que son tremendamente relevantes, el hidrógeno verde, como él mencionó en todo su discurso, son temas centrales. Chile presenta una gran oportunidad. Si nosotros podemos resolver bien nuestros temas institucionales en el proceso que esperamos que podamos concluir exitosamente este año, aquí hay muchas oportunidades para desarrollar la industria alrededor de la decarbonización y de la energía limpia. Y tal como lo dijo el canciller, hay mucho interés de las empresas alemanas de poder invertir tanto en la minería del litio como también en el desarrollo de hidrógeno verde. Terminamos esta agenda económica PM de lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.